muchísimas gracias, Dios, por este día. Gracias, Señor, por estos alimentos tan sabrosos que acabamos de compartir, pero sobre todo por el alimento espiritual que tienes para nosotros. Y que cada uno comprendemos un poquito más acerca de lo que tú has hablado sobre nosotros y desarrollamos esa asignación a la cual nos has llamado. Amén y amén. Quédense de pie, quédense de pie. Ya estaban todos ahí agarrando la silla, ¿va? Entonces, vamos a empezar con un poquito de ejercicio dominical. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, la prédica de hoy se titula, pónganle por favor. Ahí está. A ver, todos fuerte a la cuenta de 3. 1, 2, 3. A ver, otra vez. Sí, sí, no, no. ¿Ok? ¿Listos? Otra vez. Sí, sí, no. Otra vez. Sí, sí, no. A ver, aplaudiendo. Sí, sí. A ver, moviendo. A ver, muévanse, muchachos. Ok. Muy bien, fuerte ese aplauso. Ya se despertaron. Ok, sonaba como a una cumbia, ¿verdad? Sí, sí, no, no. Pues felicidades a todas las mamás. Ya el martes es el 10 de mayo. ¿Sí? Así que, ¿cuántas mamás quieren que las lleven a comer? A ver, digan sí, sí. Los maridos, ¿qué van a decir? Van a decir sí, sí también los maridos, ¿verdad? Muy bien. Ok, ¿ya listos? ¿Ya tienen su... ¿Quién va a anotar las respuestas? ¿Ya? Ok, pregunta número 1. Pregunta número 1. Así en frío los agarré, pero por eso ya bailamos y ya nos movimos, ¿verdad? Sí, sí, no, no. Ok, ¿qué es un sistema binario? Un sistema binario, sin consultar a San Google, ahí platíquenlo. ¿Qué es un sistema binario? Esa es la pregunta número 1. De equipo. Platíquenlo. Entonces, los ingenieros en sistemas deben sabérsela a fuerzas, ¿verdad? A ver, vamos a ver. ¿Qué es un sistema binario? Dos elementos que interactúan sin perder su independencia. Dos elementos que interactúan sin perder su independencia. Muy interesante. Ok, es un sistema o método que forma componentes pares e impares y o afines u homogéneos. Wow. Sonó muy bien, la verdad. A ver. Es un sistema que tiene solo dos elementos o solamente se compone de dos elementos. Un ejemplo en computación pudiera ser el 0 y el 1. Excelente. Así es, muy bien. A ver, por acá. Es un sistema en conjunto de dos cifras, dígitos o números. Bueno, vamos a dejarle así por ahorita. Ya después vamos con las otras. Entonces, la gran mayoría, o alguien tiene algo completamente diferente que quiera compartir. ¿Allá dónde? A ver, vamos a ver. Ok. Es un método numérico que va de 2 en 2. Por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, etcétera. Y es la base del computador actual. Ok. Muy bien. Como dijeron por ahí, pares e impares. ¿Quién dijo pares e impares? Aquí, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos más o menos una idea.
lo que todo tiene en común es que se manejan básicamente dos. A ver, todos digan dos, ¿sí? Entonces, es un sistema de numeración en el que los números son representados utilizando únicamente dos cifras, 0 y 1. Es uno de los sistemas que se utilizan en las computadoras debido a que estas trabajan internamente con dos niveles de voltaje, por lo cual su sistema de numeración natural es el sistema binario. En otras palabras, o estás prendido o estás apagado, ¿verdad? Y las palabras sí y no son palabras en que se basa una cultura binaria. O sea, sí y no. Yo sé que hay gente que te dice sí, pero no, ¿verdad? ¿Sí? Pero así está basada nuestra cultura. Sí y no. A ver, otra vez todos digan sí y todos digan no. A ver, todos juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sí, no. A ver, este lado diga sí. Este lado diga no. Me estoy acordando de cuando formaba parte de actividades recreativas en un hotel, ¿verdad? Este lado, a ver, este lado. Este lado. ¿Ya ves? Ya puedo ir al malecón también, ahí al teatro. Ok. Entonces, esta es una cultura que tenemos, en la cual continuamente estamos basando nuestros valores, ¿sí? Decimos bueno, decimos malo, decimos arriba, decimos abajo, decimos judío, decimos gentil o griego, así lo maneja la Biblia, ¿sí? Entonces, la religión, la impartición de justicia y nuestra manera general de ver la vida es binaria, ¿sí? Por ejemplo, en la religión tenemos el cielo, el infierno, ¿sí? Allá en la Ciudad de México, no me acuerdo exactamente en qué calle, pero siempre me llamaba mucho la atención que había bar, el cielo, y discoteca, el infierno. Eran del mismo dueño, ¿sí? Y las tenía una al lado del otro. Así que se iban del cielo al infierno, estas personas decían, ¿sí? La impartición de justicia. O eres inocente, hay que empezar siendo positivos, ¿verdad? ¿Sí? O eres culpable, o sea, ¿sí? Entonces, así es como siempre hemos estado viendo la vida. Y aún Jesús, ¿sí? En Mateo capítulo 5, versículo 37, dice así: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, en otras palabras, nuestro vocabulario debería ser como el de una computadora, ¿verdad? Sí, no, porque todo lo demás, ¿sí? Es malo, ¿sí? De mal procede. Ahora, necesitamos empezar a entender en realidad todo esto y empezar a desglosarlo, ¿ok? Cuando Jesús empieza a hablar en Mateo capítulo 5 acerca de esto de que tus palabras sean sí, sí, no, no, ¿sí? Nos está tratando de explicar cómo funciona la ley. Porque en ese entonces Jesús todavía no había muerto. No habían pasado los 3 días y no había resucitado. Pero él estaba tratando de explicar cómo funciona la ley. Culpable, inocente, y se acabó, ¿sí? Entonces, nosotros como seres humanos queremos ver todo en blanco
o negro. ¿Sí? Y cuando decimos o es blanco o es negro, ¿en qué pensamos cuando algo cae en un término intermedio, en una escala de qué? De grises. Pero si te das cuenta, Dios no nos creó con una visión monocromática. ¿Eso sería correcto? ¿Sí? Que nada más ves o blanco o negro. Dios te creó con la capacidad de ver una gama infinita de colores. Entonces, nosotros queremos ver todo en blanco y negro, pero cuando nos vemos confrontados con toda la gama de colores, nos cuesta mucho trabajo poder decidir de manera correcta, porque todo lo queremos ver bajo un espectro de blanco y negro. Entonces, el hecho de encerrar todo en sí o no nos limita e impide usar nuestra creatividad, porque cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y una de esas cualidades es que Dios es creador, creativo. Y el querer encerrar todo únicamente en sí y en no, empieza a traer una incapacidad en el área creativa. Y cuando tú eres incapaz en un área, obviamente estás limitado, no puedes desarrollar todo el potencial. Entonces, Dios quiere que aprendas a ver la gama de colores que existe, que Él creó. Y en el área física lo estamos viendo, pero en el área del alma, por lo general sopesamos bueno, malo. ¿Me conviene? No me conviene. ¿Lo quiero? No lo quiero. ¿Sí? Entonces, vámonos a Génesis capítulo 37 y vamos a ver los versículos 3, el versículo 23 y el versículo 31. Si se acuerdan de un personaje, ya lo he compartido antes, que tenía una bata de muchos colores, una túnica de muchos colores. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Quién era este personaje? José, conocido como José el Soñador o el Pepe. Ahí tengo una prédica por si se acuerdan. Todos digan el Pepe. Ok. Sí. Dice, llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces, ¿quién amaba a José más que a todos los otros? Israel, ¿sí? Alias, ¿cómo se llamaba? Jacob, ¿verdad? O sea, y quería más un hijo, así que hay algunos papás que obviamente sí tienen un hijo favorito. En el caso de Jacob o Israel, ¿quién era? José, porque fue el primogénito de la mujer a quien él amaba. A las otras, pues no sé, pero a esta mujer la amaba y le nace y ya estaba viejito y dijo, este es mi favorito. Entonces le hace su túnica de diversos colores. Versículo 23. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Versículo 31. Entonces los hermanos de José tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Entendamos que el Antiguo Testamento es una sombra, es una figura de lo que estaba por venir. ¿Sí? Entonces, la vida de José fue sombra y figura de lo que estaba por acontecer a través de Jesús. Y para hacer el blanco se necesita la mezcla de colores
y esta túnica es bañada en la sangre de un cabrito. Ok, siguiente por favor, diapositiva, ahí está. Entonces, los que están empezando a estudiar video, hay un sistema de colores en el video que se llama RGB, que significa Red, Green, Blue, por sus siglas en inglés. Y con estos 3 colores te pueden dar ahora sí que toda la gama de colores que el ojo humano puede registrar. Y para formar el color blanco, ¿sí? Lo que ellos utilizan, ¿sí ven el centro? ¿Sí? Ahí está, ¿sí? El color blanco es la mezcla de esos colores. También no sé si les tocó cuando estaban en la primaria hacer una rueda y pintar los colores del arco iris como en triangulitos que iban al centro y le ponían un hilito ahí a la rueda y empezabas a hacerle así y la rueda empezaba a girar y a la hora de la hora se veía el blanco, ¿sí? Así es como funciona. Bueno, todo esto era un mensaje profético acerca de la vida de Jesús a través de José. Se le dio una túnica de diversos colores, ¿sí? Y esa túnica, ¿sí? Tuvo que ser bañada en la sangre de ¿qué? ¿Sí? De un cabrito, aquí dice, ¿sí? Que representa la sangre de Cristo, ¿sí? Y cuando tú empiezas a revolver todos estos colores, el resultado es blanco. O sea, habla del sacrificio de Jesús por nosotros, para que nosotros que estábamos sumergidos en el pecado, fuésemos hechos limpios. De hecho, hay un pasaje, si mal no recuerdo, en Isaías, que habla de que si tus pecados fueran, ahora sí que rojos, iban a ser tornados a blanco. ¿Sí? Entonces, esto es una representación de lo que iba a pasar con nosotros a través de la vida de Jesús. Y lo que revolvía todos estos colores, ¿sí? Es que José en su vida tuvo que enfrentar muchos insultos, calumnias y diferentes retos con el fin de poder salvar a el pueblo de Israel. O sea, que tuvo que pasar un montón. Si no se acuerdan de la historia de José, o sea, lo vendieron, lo hicieron esclavo, luego lo acusaron falsamente de intento de violación, ¿sí? Estuvo prisionero muchos años, ¿sí? Y después tuvo que enfrentar diferentes retos. Imagínate que te lleven delante de un presidente o un primer ministro, o sea, te sacan de la cárcel, te dicen, báñate, arréglate porque vas delante del presidente y llegas delante del presidente y te dicen, ahora por favor, interprétale el sueño, ¿sí? O sea, fueron retos. Y todo esto con un fin, con un propósito de poder librar a Israel del hambre y de la destrucción. Entonces, entendamos esto. Todas estas cosas que nos acontecen, ¿sí? Simplemente son circunstancias, que son oportunidades que nos pueden llevar a ver lo que es verdadero, el blanco de parte de Dios. Y José tuvo que enfrentar retos, pero Jesús también, ¿sí? A él continuamente lo confrontaban con preguntas y cuestionamientos. Ahora, ¿cómo se llama la prédica otra vez? Sí, sí, no, no. Entonces, ¿qué cuestionamientos le hacían a Jesús? Aquí tengo 2 ejemplos, ¿sí? ¿Debemos pagar impuestos? ¿Sí o no? No le estoy preguntando a ustedes, le estaba preguntando a Jesús. Pero ¿ya vieron cómo respondieron? Sí. ¿Sí? ¿Qué respondió Jesús? Enséñenme la moneda. Él no respondió sí o no. ¿Sí?
¿Debemos apedrear a la mujer adúltera? ¿Sí o no? Otra vez. ¿Qué fue lo que respondió Jesús? ¿Sí? O sea, quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Pero sí entienden cómo nosotros continuamente estamos buscando sí o no. Una cultura binaria, un pensamiento binario, que te dicen solamente hay dos elecciones. ¿Sí? Sí o no. Sí o no. Entonces, esto básicamente lo llevaba a enfrentar un doble discurso. Todos digan doble discurso. Pregunta número 2 de equipo. ¿Listos? ¿Qué es un doble discurso? ¿Qué es un doble discurso? No me digan que es un discurso hecho 2 veces. Ok. Listo, platíquenlo. Piénsenle. Este sí va a ocupar, ¿sí? Un doble discurso. ¿Qué es? 10 segunditos más. Ok, listos. A ver, aquí esta mesa. Es cuando te muestran varias opciones para evadir un sí o un no, es como la doble moral. Ok, una doble moral, opciones para evadir sí o no. A ver, acá. Un doble discurso es decir lo que el público quiere escuchar. Ay, sonó como líder populista, ¿no? A ver, ¿quién? Pues nosotros no dar ni un sí ni un no. Ok, no dar ni un sí ni un no. ¿Y acá? Es dar una respuesta después del dar un discurso y después dar una respuesta con otro discurso a la objeción que se dio. Muy bien. ¿Alguien tiene algo completamente diferente, radical y nuevo, novedoso? A ver, acá. Es enseñar algo desde 2 puntos de vista diferentes. ¿Es qué, perdón? Enseñar algo desde 2 puntos de vista diferentes. Ok, enseñar algo de 2 puntos. Por aquí vi a alguien más que levantó la mano que tenía algo diferente. Acá. No, pues menos voy. Si tú no puedes entender tu letra, menos yo. La doble moral es un crítico aplicado cuando un individuo o institución se le acusa de ejercer una doble norma. Muy bien. Pero sí, ¿quieren que se quite el cubrebocas? Porque no se le entendió, ¿verdad? A ver, como dicen por ahí en la tele, ¿qué dijo? Bueno, aquí dice doble moral en un, ¿quién sabe qué? En un criterio aplicado. Sí, tú. Un doble moral es un criterio aplicado cuando un individuo o institución se le acusa de ejercer una doble norma. Eso, perfecto. Sí, muy bien, genial. Perfectamente. Ok. A ver, acá. Déjame, porque a veces el estilo te ayuda. Un mensaje que muestra ambigüedad, incongruente e incompatible, o entre lo que dices y vuelves a decir de una forma contradictoria. Amén. Muy bien. Pero creo que la gran mayoría tiene una idea de lo que es un doble discurso. ¿Sí? Entonces,
El doble discurso es un engaño que aparentemente es verdad. ¿Sí? Y este tema se da en dos planos o dos niveles, entre el pensar y el decir. O sea, que imagínate que tú ves a una persona y le dices, ¡qué bien te ves! ¿Sí? Y por dentro estás pensando otra cosa. O el segundo plano o el segundo nivel es el decir y el hacer. ¿Sí? Como cuando decimos, sí, yo te ayudo. Y la verdad, lo último que quieres hacer es ayudar. Entonces, están empujando el carro, ¿verdad? Y yo te ayudo. Y te llegas y le pones la mano así como que estás orando por el carro, pero tú no estás empujando, ¿verdad? Sí, todos los demás sudando la gota gorda ahí, empujando. Ok, mentira e hipocresía. Entonces, otra vez, ¿sí? Es un engaño que aparentemente es verdad, ¿sí? O sea, en teoría, ay, te lo digo en buena onda, en serio, pero es un engaño. A ver, todos díganle, es un engaño. Por eso es el discurso de doble moral. Y yo sé que todos hemos escuchado, a líderes, ¿sí? Que dicen una cosa, ¿sí? Y la verdad, ya ahí le dejamos, ¿verdad? Entonces, tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia, que es la serpiente, a través de un doble discurso, engañó a Eva, ¿verdad? En Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5 le dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, ¿qué era lo que quería Satanás a través de la serpiente? Que dejaran de ser, que Adán y Eva dejaran de ser la máxima autoridad, la máxima figura de autoridad en el planeta Tierra, y los quería esclavizar. Y les estaba diciendo el engaño, no vas a morir, sino vas a ser como Dios, la máxima autoridad. Y lo que en realidad le estaba diciendo es que si comes esto, te vas a volver un esclavo. Y vas a conocer la diferencia entre el bien y el mal. Y efectivamente conocieron la diferencia. Conocieron el sí y el no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que habían hecho mal. ¿Y qué hicieron? Van y se esconden y se tejen o se cosen unas hojitas por ahí para tratar de esconder la desnudez. ¿Listos? Pregunta número 3. Otra vez, para que le piensen. No está fácil la respuesta. Dudo que la encuentren, pero a lo mejor le atinan, ¿verdad? Ok. Pregunta número 3. ¿Cuál fue el antídoto que aplicó Jesús para contrarrestar este doble discurso? 2 minutitos, platíquenle, piénsenle. ¿Cuál fue el discurso cuál fue, qué dije? El antídoto que aplicó Jesús para contrarrestar este doble discurso? Porque, a ver, ¿listos? Ahí vamos. A ver, ¿qué dicen aquí los teólogos de la familia García? Utilizando las parábolas para dar a entender una verdad.
Eso, muy bien. A ver acá. Hacernos partícipes de la respuesta, que tu sí sea sí y tu no, un no definitivo. Eso. Partícipes de sí o no. Otro doble discurso. Ay, otro doble discurso. A ver. El sarcasmo inteligente. Así es, sarcasmo inteligente. Muy bien. ¿No? Aquí. Acá. ¿No? A ver, por acá. Desarrollando nuestro potencial para entender un sí sí o un no no. Desarrollar nuestra potencial para saber si decimos sí, sí o no, no. Muy bien. Jesús contrarrestaba con una pregunta y les hablaba en parábolas. Ok, con una pregunta y les hablaba en parábolas. Muy bien, ¿alguien más? A ver, acá. Evitar la ambigüedad y ser tibio, que tú sí sea sí y tú no sea no. Para que no te quedes como el perro de las dos tortas. Dicen. Acá. Bueno, dice. No hablar palabras de más, siendo justo, preciso e imparcial. Aunque yo tengo otras cosas, ¿no? Pero ahorita no es el momento. Muy bien. Ok. No es el momento. Híjole. Ya. Seriedad, seriedad, seriedad. Muy bien. Entonces, a Jesús lo confrontaban continuamente con preguntas y cuestionamientos. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Y debemos pagar impuestos, ¿cuál era? ¿Sí o no? Y él decía otra cosa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Apedreamos a la mujer adúltera? ¿Sí o no? Y él decía otra cosa. ¿Por qué? Porque nuevamente recordemos la definición de un doble discurso. Es un engaño que aparentemente es verdad. ¿Sí? Entonces la gente llegaba con Jesús y supuestamente le pintaban un cuadro de una situación verdadera, ¿no? O sea, ¿debemos pagar impuestos? ¿Sí o no? O sea, pero en realidad, ¿cuál era la intención debajo de esa pregunta? ¿Sí? Hacerlo caer, porque si dice que sí, entonces vamos a decir que es pro Roma. Y si dice que no, entonces vamos a decir que es anti César. ¿Sí? Entonces decían, lo que sea que diga está mal. ¿Sí? ¿Sí? ¿Apedreamos a la mujer adúltera? ¿Sí o no? Porque Moisés en la ley dice que lo tenemos que hacer. O sea, ellos estaban dispuestos. ¿Sí? Nada más dependía de la pregunta que les hiciera hacer. Pero la verdadera intención nuevamente era hacer caer a Jesús, diciendo, mandó a matar a una mujer o una mujer pecadora, le dio libertad a pesar de que fue cachada en el pleno acto del pecado. O sea, querían encerrar la cultura binaria, sí o no. ¿Ok? Entonces, vamos a pedirle a la familia García esa mesa que se ponga de pie y la mesa de María Elena también que se pongan de pie. Démosles un fuerte aplauso. Le atinaron, le contestaron bien, perfectamente bien contestados. Se ganaron mi aprecio, mi admiración y mi cariño. La respuesta es a través del uso de parábolas. A ver, todos digan parábolas. Pueden tomar su lugar, muchas gracias. A través de las parábolas.
Claudia, eso era lo que tú querías decir, ¿verdad? A ver. Es que los judíos, cuando estaban exiliados en Babilonia, ellos tuvieron que enseñarle a la gente nuevamente la ley. Pero la forma en que tenían que enseñarle era a través de 4 métodos. Y el tercer método fue el que ellos mencionaron, que fueron las parábolas. Muy bien, a través del método number 3, a ver, todos digan number 3. ¿Sí? Las parábolas. Ese es el antídoto. ¿Por qué? Ahorita vamos a empezar a ver. ¿Sí? Ok. El uso de parábolas. Pregunta número 4. ¿Listos? No es que es una parábola, no se preocupen. ¿Cuántos planos o niveles contiene una parábola y cuáles son? Sé que este está un poquito más complejo, pero es para que fluya el jugo cerebral. ¿Sí? A ver, vamos a ver con Martín. ¿Cuántos planos y por qué? Bueno, aquí el equipo decidimos que son 3 planos. Número 1, desarrollo de la historia. Número 2, la explicación natural. Número 3, la conclusión espiritual. Muy bien. ¿Acá? Acá no tienen ni idea. Dicen, no, yo no. ¿Acá? Es muy parecida. Ok. A ver, acá, hasta atrás. La primera es aprendizaje, entendimiento y sabiduría. Aprendizaje, entendimiento y sabiduría. A ver. Significado en común, la enseñanza y la historia. Ok, significado, enseñanza e historia. ¿Alguien más? ¿No? ¿Acá? Parecido, pero nada más es, bueno, nosotros creemos que solo de 2. Es como una parábola, es un ejemplo práctico en el mundo o plano natural, que ese es 1, para que se entienda en el plano espiritual, que es el 2. Ok, plano natural, plano espiritual. 2 planos, el natural y el espiritual. Ok, vamos a ver cómo les fue. Ok. Básicamente, chicos y chicas, sí, nosotros vivimos en una cultura o tenemos ahora sí que un sistema ¿qué? Binario, ¿verdad? Bueno, entonces la respuesta son 3 planos. Por ahí le atinaron, muy bien, excelente. Hay alguien que está ahí, pero con las 3, ¿sí? Bien conectados. La mesa Soto Martínez, ¿verdad? ¿Lo qué? Mesa, perdón. Sí, no sé por qué Mesa y asociados. Soto Mesa y asociados. Ok. El primer plano, ¿sí? Es la anécdota que tiene que ver con el aspecto físico, ¿sí? Te empiezan a contar una historia, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que en el doble discurso tenemos 2 planos? En el pensar, ¿sí? Y lo que se dice, ese es un plano, y el otro plano era el decir y lo que se hace, el plano físico, ¿sí? Entonces, en el plano de pensar, ¿sí? La primera es la anécdota, la segunda es la enseñanza, que tiene que ver con el aspecto de alma, ¿sí? Del alma, o sea, ay, sí, la historia trata de esto, como por ejemplo, la parábola del sembrador, ¿sí? Y físicamente escuchan una palabra, Jesús les habla, la parábola, ¿sí? Mentalmente se hacen una imagen y llegan a su conclusión en el alma, ¿sí?
Pero el tercer plano, ¿sí?, es la revelación del misterio del reino. A ver, todos escríbanle, revelación del misterio del reino. En otras palabras, el aspecto espiritual. Por ahí escuché, ¿sí? Físico, del alma o mental, y el tercer aspecto es espiritual, ¿sí? Y es de la revelación del misterio del reino. Y para esto vámonos a Mateo capítulo 13, versículos 10 al 17. Dice: entonces, acercándose los discípulos le dijeron, obviamente le dijeron a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces, regresemos a la respuesta. ¿Cuántos planos son? ¿Cuáles son? Sí, el físico, el aspecto del alma y el aspecto del espíritu. ¿Por qué? Porque pues nosotros tenemos tres componentes, ¿sí? El físico, el componente del alma y el componente espiritual, ¿sí? Otra vez, la anécdota, la enseñanza, ¿y cuál es el tercero? La revelación del misterio del reino. Por eso Jesús les empezaba a hablar, ¿sí? El antídoto es esta cultura que no se define en algo binario, sino empieza a meterse en otra área, en otro aspecto, ¿sí? Y obviamente, ¿por qué la humanidad se basa en un aspecto binario? Porque nada más son físico y alma. Su espíritu, ¿qué está pasando con su espíritu? Está muerto. Su espíritu no puede entender. Y por eso Jesús les dice, les hablo a ellos por parábolas, ¿sí?, para que no entiendan las verdades del reino. ¿Por qué? Porque su espíritu está muerto. Empieza diciendo, a ustedes os es dado saber los misterios del reino, porque al que tiene, se le dará y tendrá más. A ver, todos digan, el que tiene, se le dará y tendrá más. O sea, ¿qué tienes tú que la otra persona no tiene? Tú tienes un espíritu vivo. Tienes a Jesús, tienes a su espíritu. Y el que tiene, dice, se le dará y tendrá más. A ver, todos dicen, el que tiene, se le dará y tendrá más. Entonces Jesús les estaba empezando a adentrar, ¿sí?, en esta área de una nueva manera de pensar, no conforme a la cultura binaria de la cual todos nosotros aquí presentes estamos bien acostumbrados.
¿Debemos pagar impuestos? Sí o no. ¿Debemos apedrear a la mujer? Sí o no. Y Jesús empezaba a adentrarse y empezaba a responder, ¿sí? Con la revelación del misterio del reino. Y la revelación del misterio del reino de pagar impuestos, ¿cuál era? Da a Dios lo que es de Dios y da a César lo que es de César. No le puedes dar a Dios lo que es del César y no le puedes dar al César lo que es de Dios. Pero la humanidad, ¿sí?, quiere darle a Dios lo que es del César y a César lo que es de Dios. Y no funciona. La respuesta de Jesús cuando le preguntaron acerca sobre la mujer adúltera, ¿cuál fue? El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. O sea, ellos ya tenían la piedra en la mano, ellos ya estaban listos, pero hubo una tercera respuesta que no era sí, no era no, sino era la revelación del misterio del reino. ¿Sí? Y Jesús dice, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Entonces, Él quiere que nosotros entendamos, ¿sí? Jesús comprendía que la sociedad y los sistemas en esta tierra son binarios. Solo se requiere oír y ver. Así está este sistema. Solo requiero oír y ver. Hoy en día, ¿cuánto tiempo de nuestro día nos la pasamos fijando nuestros ojos en una pantalla? ¿Cuánto tiempo de nuestro día, sí, nos gusta andar escuchando, pues, el chisme, ¿verdad? ¿Sí? O escuchándonos hablar, ¿sí? Esta sociedad binaria nada más se enfoca en oír y ver, en el cuerpo y en el alma. Pero el sistema de Dios es tripartito: Padre, Hijo y Espíritu. Y nosotros somos, ¿sí?, cuerpo, alma y espíritu. Tenemos tres partes, así nos diseñó Dios, ¿sí? Entonces, el sistema de Dios, aquí se requiere oír, ver y entender. A ver, todos digan: oír, ver y entender, ¿sí? O sea, las parábolas de Dios, ¿sí?, no es nada más para que oigas una historia bonita y que llegues a una buena conclusión. Ay, mira qué padre estuvo. Sí, efectivamente. Ay, sí. Sino que entiendas cómo llevar esto a cabo en la vida práctica, ¿sí? Que lo puedas aplicar. Y Dios quiere que tú no nada más oigas, no nada más te veas, sino que entiendas lo que Él ha hablado acerca de ti para que lo puedas llevar a cabo, lo puedas ejercer. El área donde nos viene a restaurar es el área del espíritu. De allí está la sanidad y el entendimiento. Por eso les decía cuando les dijo, en el versículo 15, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. O sea, porque esa es la consecuencia natural de moverse en esta esfera que no es un sistema binario, sino el oír, ver y entender. La consecuencia trae sanidad, trae restauración. En inglés se maneja una palabra que significa hacer completo. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, dejaron de ser esos seres completos. Y cuando viene la restauración de Dios
a tu vida a través de una palabra, de una parábola de parte de Dios para tu vida, y no nada más la oyes, no nada más la ves, sino la entiendes, entonces tu vida se restaura en esa área. A Jesús iban con él cantidades de personas leprosas, y en la lepra pues básicamente se te caen pedazos de piel. Pero Jesús a algunos les decía, vete, eres hecho completo. No les decía, eres sano, sino que estás completamente restaurado. Y como estás completamente restaurado, por ende, eres sano. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, ¿sí? Que empecemos a verlo más allá de una cultura binaria, ¿sí? Tercera de Juan, capítulo único, los versículos 2 y 3 dice así, y ya lo hemos escuchado varias veces, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y simplemente nos enfocamos en el versículo 2. Vamos a leerlo fuerte, el versículo 2. 1, 2, 3. Amado. Ok, ahí nos quedamos. Pero después dice, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. O sea, las personas buscan a Dios para una respuesta a una necesidad, cosas, ¿sí? O salud, ¿sí? Que estoy enfermo o tengo problemas en mi cabecita, algo me angustia o me entristece. Pero lo que Dios quiere es que des testimonio de tu verdad. A ver, dile al que está al lado, de tu verdad. De tu verdad. Y luego dice, de cómo andas en la verdad. De cómo andas en la verdad. Dile al que está al lado, de cómo andas o cómo caminas en esta verdad. ¿Sí? O sea, tienes una verdad tuya que es de ti, para ti, personal, de parte de Dios. Y después de eso, tienes que caminar en esa verdad, de cómo andas en esa verdad. Y eso es lo que verdaderamente, ¿sí? Alegraba, ¿sí? Cuando se ve que das testimonio de tu verdad. O sea, de lo que Dios te ha asignado, porque esa es tu verdad. Lo que Él ha hablado acerca de ti, esa es tu verdad. Miren, les dije la última vez que compartí, se los vuelvo a decir, el día, ¿sí? Que Dios empezó toda esta obra maravillosa, ¿sí? ¿Se acuerdan las primeras palabras escritas en la Biblia de parte de Dios? Y dijo Dios, sea, ¿qué? La luz. ¿Sí? Sea la luz, y nosotros inmediatamente pensamos en algo blanco, un sol o algo así, pero en realidad Él estaba hablando acerca de ti, acerca de mí, porque Él dice, ustedes son ¿qué? Luz. ¿Sí? O sea, tienes una verdad. Siempre Dios ha hablado tu verdad acerca de ti, y en eso quiere que tú camines. Yo sé que está bien tener cosas, yo sé que está bien tener salud, pero lo que Él quiere verdaderamente es que des testimonio, o sea, que atestigües, ¿sí? Esa verdad que Dios ha dicho para ti y que camines en esa verdad. ¿Sí? Pregunta número 5. ¿Ready? Ok. Si Dios quiere que mi discurso vaya más allá del sí, sí y el no, no, ¿cómo debo hablar?
Si Dios quiere que mi discurso vaya más del sí, sí o no, no, ¿cómo debo de hablar? Y esto está, creo que relativamente facilita con todo lo que ya les he dicho. Y no me digas, pues tengo que decir más o menos. A ver, acá. ¿Qué debemos decir si es más allá que sí, sí y no, no? Hablas con tu testimonio de tu verdad revelada por el Espíritu. Muy bien, hablas del testimonio, tu verdad revelada por el Espíritu. A ver, acá. Hablar con sabiduría tratando de dar una enseñanza y una solución espiritual. Ok, habla con sabiduría, trata de dar enseñanza y solución espiritual. Con revelación espiritual y discernimiento. Revelación espiritual y discernimiento. A ver acá. ¿Cómo deben hablar? Con la verdad, dicen. Acá y acá. Viendo, escuchando y entendiendo. Viendo, escuchando y entendiendo. Muy bien. Vámonos a Santiago. Capítulo 4, versículos 12 al 15. Dice así. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais o debráis, ¿cómo dice? Deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora, todo depende cómo acentúas esa última frase, ¿verdad? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si tú no conoces tu verdad, ¿qué vas a decir? Si es que Dios quiere. Ay, pues si es voluntad de Dios, Dios primero, Dios mediante, ¿verdad? ¿Sí? Pero alguien que tiene revelación, ¿qué va a decir? Sí, Dios quiere. A ver, todos digan, sí, Dios quiere. Nuevamente, sí, Dios quiere. Ya estamos en otra cumbia, ¿va? Ya no es sí, sí, no, no, es sí, Dios quiere. Pero para eso tienes que tener revelación. Entonces, sí, Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y si empiezan a ver una diferencia, si empiezan a notar una diferencia. ¿Cuándo vieron a Jesús decir, Dios mediante, pasemos al otro lado? Si Dios quiere, pues que se convierta esta agua en vino. Porque él sabía cuál era la voluntad de Dios. ¿Y qué crees? Se hizo la voluntad de Dios porque él sabía que venía. Porque tenía revelación. Tenía revelación. Entonces, ahí está la diferencia. El sistema binario es nada más físico y alma, almático, pero el sistema de Dios tiene que ver con revelación del misterio del reino. Nuevamente todos digan, revelación del misterio del reino. Y eso está ligado con tu verdad y cómo andas en esta verdad, cómo te mueves en esta verdad. Porque si tú entiendes la verdad de Dios para tu vida, ¿sí? Entonces no vas a decir si Dios quiere, vas a poder decir sí, Dios quiere.
Entonces, tienes que hablar tu verdad, lo que Dios ha hablado acerca de ti, lo que Dios quiere. No te limites al sí y no. Habla la verdad de Dios para tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Démosle un fuerte aplauso a Dios.